santificación. Ya llevamos 2 clases y vamos con la tercera clase. La santificación ha sido el tema más largo que hemos tenido, pero es que requiere una especial atención, como ya lo hemos visto, ¿no? Que la santificación es el único proceso exacto, es el único proceso en que colaboramos, ¿no?, con Dios, ¿sí? Y ya hemos visto, ¿sí? Entonces vemos nosotros entonces cómo interactuamos, ¿verdad? Nosotros ya vimos que nosotros ponemos de nuestra parte. Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13. 2 Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13. Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13. Ese ya lo hemos visto varias veces. 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿Ya? perdón, no sé. Filipenses es como por acá atrás. Filipenses y Tesalonicenses, ya. Nuevo Testamento. Sí. En medio del Nuevo Testamento. Ya. A ver, 2 dijiste. Después de Efesios. Filipenses capítulo 2 versos 12 al 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí tenemos las 2 ramas de la santificación, fíjense. Lo de nosotros dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. O sea, ahí nosotros tenemos que hacer: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que ocuparnos, es nuestra parte. Y tenemos que ocuparnos, como dice ahí el apóstol Pablo, con temor y temblor. No con temor y temblor de perder la salvación, sino sabiendo quién es Dios y su santidad. Que ya hemos visto que no por ser hijos de Dios, Dios no nos va a castigar. Sí, por eso dice con temor y temblor. Pero si hasta ahí lo dejara Pablo, estaríamos hablando entonces que el proceso de la santificación sería solo del hombre. Pero Pablo inmediatamente, casi conociendo nuestro corazón, inmediatamente pone, inspirado por el Espíritu Santo: porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. ¿Quién es el que produce en mí el querer crecer en Dios? Dios. ¿Quién es el que produce en mí el querer ir a la oración? Dios. Pablo lo está diciendo: es el que produce en mí tanto el querer, y no solo el querer, sino también el hacer. Entonces la santificación es una obra de Dios, pero donde yo colaboro, ¿cómo? Ocupándome. Ocupaos en vuestra salvación y temor. Y vamos a ver cómo nos vamos a ocupar. Una de las formas en que nos vamos a ocupar es buscando esa santidad. Nosotros debemos de anhelar cada día ser más santos que lo que éramos ayer. Debe haber un anhelo en nosotros. No quiere decir que vamos a creernos, sino vamos a anhelar, ¿sí? Vamos a anhelar esa santidad, como dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Y vamos a ir viendo cómo nos vamos a ocupar nosotros. Hebreos es antiguo, ¿no? No, es nuevo. Hebreos 12, 14. Está casi al final. Hebreos 12, 14. Mira, Hebreos. Hebreos 12, 14. ¿Ya están? Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está, hermanos. Entonces Pablo está diciendo: sigan la paz, busquen y procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es parte de lo que nosotros debemos de hacer, seguir la paz, como dice Pablo en otra parte de la Escritura, ¿verdad? En tanto que esté de nosotros, estar en paz con los demás, ¿sí? En cuanto que esté de nosotros.
en nuestras manos estar en paz con los demás, bueno, vamos a estar. Pero ya cuando viene del otro, pues bueno, ahí tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Pero dice, seguid la paz con todos y seguid la santidad. ¿Qué quiere decir? Yo debo de marchar hacia esa cuestión de querer vivir en santidad. Debe haber ese anhelo y ese caminar hacia la santidad. Debo de buscar. Pablo dice en Filipenses 12:13, que ya lo vimos, ocúpense. ¿Cómo voy a ocupar? Bueno, buscando, vigilando que mi vida esté siguiendo esa santidad. Aunque a veces voy a tropezar. Ojo, ya lo hemos hablado. ¿Sí? Va a haber momentos en que voy a tropezar. Pero ¿qué pasa si tropiezo? ¿Qué tengo que hacer? Levantarme y seguir. No mirar atrás. Exactamente. Como dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada? Dejando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta. O sea, me levanto y sigo. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sigan la santidad. ¿Sí? Hermanos, como dijera el apóstol Pablo, hermanos, sé que a veces van a tropezar, pero ustedes no se cansen de seguir esa santidad. ¿Sí? ¿Cómo me tengo que ocupar? Apartándome de la inmoralidad. Esa es una de las cosas que yo tengo que hacer. Tengo que apartarme de la inmoralidad. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. New. Es una de las cartas de Pablo. Está antes de Hebreos. Primera, ¿verdad? ¿Cuál? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 5. Primera de Tesalonicenses. Sí. ¿Cuál? 3 y 5. ¿4? 4. 3 y 5. Ajá. 4, 3 al 5, ¿no? Ujú. ¿Ya están? ¿Ya? Sale. Entonces, 4, 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere eso, que nosotros crezcamos en santidad cada día más, hermanos. ¿Cómo? Una, tengo que apartarme, dice, de fornicación. ¿Sí? Tengo que apartarme de todo aquello que sea fornicación. No solo fornicación sexual, sino puede ser fornicación de ídolos, fornicación de, no sé, de cosas que ofenden a Dios. ¿De qué? ¿De qué? ¿De fornicación sexual y de otras cosas? De ídolos. Ídolos. Cuando yo, a veces la Biblia asemeja el adorar a ídolos con la fornicación. Dios reclama a Israel en el Antiguo Testamento que ellos fornicaron con otras naciones, pero no quiere decir que se aventó todo Israel a tener relaciones con los otros, sino que agarraron de sus ídolos y aceptaron sus cultos, ¿verdad? Pensando mal. Aceptaron sus cultos. Entonces eso es lo que estaba pasando en Israel en la antigüedad, y es lo que Pablo está hablando aquí en referencia. Dice, apártense de la fornicación, no solo de la fornicación sexual, sino de la fornicación también religiosa. ¿Sí? Tenemos que apartarnos de esa fornicación, hermano. Viene una fecha, yo acabo de publicar en el Facebook, escribo mucho por ahí, donde se va a probar a los verdaderos cristianos. Viene la fecha y viene ya. Y estamos hablando del Halloween. Dios abomina ese culto, aborrece ese culto. La palabra de Dios es clara, Dios aborrece el culto a los muertos. Y más aún si se trata cuestión de satanismo, como es el Halloween, ¿verdad? Entonces Dios lo aborrece y muchos cristianos lo van a celebrar. Y es tremendo. Ahí están fornicando realmente con la palabra de Dios. Ahí están fornicando con los ídolos. Entonces es lo que dice la palabra de Dios, que nos tenemos que apartar. Está en nosotros, hermanos, apartarnos de eso. Dios no va a venir y me va a agarrar y me va a jalar y me va a decir apártate, ¿verdad? Sino tiene que estar en mí esa convicción de que tengo que apartarme de esas cuestiones. Apártense de eso. Apártense de todo aquello que te vaya a provocar fornicar, tanto sexualmente como
religiosamente. O sea, ahorita que dices de Halloween, parece algo como inocuo, o sea, como una tradición que hasta se promueve, que no se pierda. O sea, el culto a los muertos, el ver a los muertos, pero realmente tiene un trasfondo más grueso, ¿no? Sí. Que Dios lo aborrece eso. Sí, realmente el Halloween, su trasfondo está en Europa con los druidas, los celtas, ¿no? Sí. Entonces ellos hacían invocaciones, ¿verdad? Y ahorita la palabra es dulce o travesura. Allá la palabra era un poquito más fuerte, hagan de cuenta, ofrenda o maldición. Y se representaba con al que no daba la ofrenda, y le ponían una calabaza en su puerta, y con eso estaba siendo maldecido. ¿Qué quiere decir? Que en la noche podían llegar otros druidas y matar a esa familia o violar a las mujeres. Era una maldición para ellos. Oye, Alberto, y eso es algo con lo que pasa aquí en México, que es el muertos, ¿es lo mismo? Es un poco diferente, pero al final de cuentas se está dando culto a los muertos. Y eso, la palabra de Dios es clara: Dios aborrece el culto a los muertos. Es abominación para Dios el culto a los muertos. Por eso, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dice: cuídate de no adoptar sus costumbres. Sus costumbres. Cuídate de no adoptarlas. Y una de las costumbres que tenían los de allí era precisamente eso: el culto a los muertos. ¿Sí? El consultar con muertos. Entonces, eso es fornicación delante de Dios. Es como una fornicación. Entonces aquí lo que Pablo nos está diciendo: hermanos, apártense de eso. Quieren crecer en santidad. Dios anhela que ustedes crezcan. El fin de Dios, como le decía a un hermano, no es tanto que tú prosperes físicamente, económicamente. El fin de Dios es que tú crezcas espiritualmente, que lo conozcas más, que lo puedas ver y sentir más, que puedas percibir que Él es real más cada vez. Pero una de las cosas que Dios te pide es que te empieces a apartar de esas cosas, y eso está en nosotros. Y eso está en nosotros. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Apártense de fornicación, dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo para los que están casados: que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dándole, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Tienes que darle el valor que merece tu esposa. No la puedes tener como un objeto sexual. No la puedes tener como un plato de segunda mesa, como una sirvienta, ¿verdad? No la puedes tener como alguien que va contigo y andas volteando a ver a otras personas. Por eso dice la palabra de Dios: en santidad. O sea, que tengas a tu esposa en santidad, ¿sí? Esto se refiere a lo que ya dije: no tenerla como un objeto sexual, no tenerla con un deseo de lascivia, no tenerla como alguien más dentro de la casa, sino en santidad. Y no solo que la veas en santidad, sino también Pablo lo que está aquí transmitiendo es que tú la ayudes a edificarse en santidad, que la ayudes a crecer. El hombre está llamado a ser, vamos a ponerlo así, el sacerdote en su casa. Y el sacerdote tiene que ayudar a que su familia crezca en santidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el varón en su casa es que su esposa crezca en santidad. Él tiene que ayudarla, él tiene que fomentarla a orar, él tiene que fomentarla a estudiar la palabra, él tiene que fomentar no solo en su esposa, sino en sus hijos. Y eso es tener a la esposa en santidad y honor. ¿Qué se refiere honor? Bueno, darle el lugar que se merece a la esposa. Como ya dije, no que andes paseando con la esposa por aquí y por acá estar volviendo a ver a otras, ¿no? Dice la palabra de Dios que debemos de tener en honor a nuestras esposas. Entonces, eso está en nosotros, hermanos. ¿Y por qué lo está diciendo Pablo? Porque Pablo sabía, inspirado por el Espíritu, ¿verdad?, que son unas debilidades de nosotros. Y que por ahí viene el enemigo y nos toca. Y que debemos de tener cuidado en ese detalle. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte de apartarnos de ese detalle. Como les decía, que Paul Washer, ¿verdad?, el pastor Paul Washer, que decía: yo sé cómo está ese centro comercial que está allá.
sé que hay mujeres casi semidesnudas. Evito pasar por ahí. Prefiero no pasar a ese centro comercial. ¿Por qué? Si usted ve, es un hombre que ora, testimonio que tiene, que es un hombre de oración, de entregado a la palabra, misionero, o sea, que da, hasta arriesga su vida por causa del evangelio y todo, pero él dice, yo no me voy a arriesgar a meterme por ahí, porque sé que soy carne. Entonces es una función que nosotros tenemos que hacer, hermano, apartarnos de esos detalles. Apartarnos, decía alguien ahí, si el internet te es problema porque estás entrando a lugares que no debes, córtalo. ¿No? Si sabes que no estás pudiendo con eso, que te está venciendo, córtalo. Como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, quítatelo. Mejor te es entrar en la vida eterna tuerto que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Entonces es aquí lo que Pablo está transmitiendo igualmente. Nosotros tenemos que, hermanos, aislarnos de estos detalles. No aislarnos del mundo, pero aislarnos de esos detalles, ¿verdad? ¿Ven? 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. 7:1. Oh, ya está aquí. Sí. Sí, mira, Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Ya saben? Ok, dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice Pablo? Puesto que tenemos tales promesas, como hemos venido hablando, tenemos promesas en el cielo, tenemos promesas aquí en la tierra, tenemos promesas de bendiciones abundantes en el cielo, ricas, que podemos llevar. Hermanos, cuando veamos la bendición que trae la santificación, van a ver muchas cosas, pero es lo que está diciendo Pablo, promesas, tenemos esas promesas. Entonces, porque sabemos que tenemos esas promesas, hermanos, limpiémonos. No dice, ríndete, Dios te va a limpiar. No, dice Pablo, tú tienes que ocuparte en eso. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo voy a perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Ya sabemos, Dios el que ama, disciplina. Entonces yo tengo que entender que si yo ando mal, ¿verdad? Como cristiano, Dios me va a disciplinar. Y el escritor de Hebreos es claro, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Dura, o sea, no es cualquier cuestión. Dios al que ama disciplina y azota. O sea, no pega suavecito, pega bien duro. Entonces dice, y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si yo empiezo a andar como una persona, un cristiano descuidado, un cristiano que no cuida su vida de oración, que no cuida su comunión con la palabra de Dios, entonces eso va a empezar que la carne empiece a lebrestarse. Y entonces voy a empezar a darle oportunidad a la carne. ¿Y qué va a pasar? Me van a vencer las tentaciones. Y entonces, ¿qué va a venir a mi vida? La disciplina. La disciplina, como vino al pueblo de Israel. Dios les advirtió. Román, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. Dios le advirtió varias veces al pueblo de Israel, arrepiéntanse de su fornicación, arrepiéntanse de lo que están haciendo. No se arrepintieron. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Los envió al exilio. Gracias, Dios. Los envió al exilio. ¿Sí? Los sacó de su nación y los hizo siervos de otro, cuando Israel nunca había sido, más bueno, antes de llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero cuando estaba en la tierra prometida no había sido siervo, y ahora tuvo que volver a experimentar la esclavitud. Y por eso nosotros tenemos que entender eso, que Dios en un momento puede venir y puede, hermanos, disciplinarnos. Hay un caso muy duro en la Biblia, yo lo digo así, que digo, ay Señor. Pablo dice, en una de las escrituras, se me fue ahorita, no lo traía aquí, pero se me vino ahorita a la mente, dice, pues, Pablo dice que una persona, un rebelde, que dice, al cual entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar.
para que su carne sea amortizada, pero al final él sea salvo. Pero si estás en bote, de acuerdo a esa parte, Imagínense ese detalle, hermanos. Que Dios tenga que decirle a Satanás: dale como más quieras. Te voy a permitir que le pegues. Te voy a permitir que lo... Y que tengamos que estar ahí todos zarandeados, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De andar descuidados en nuestra vida espiritual. Debemos de ser fervientes, por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese es el temor de Dios, que sé que con Dios no puedo jugar. Debo de entender eso, con Dios no puedo jugar. ¿Sí? Entonces, en ese tenemos que apartarnos de todo aquello, hermano, que nos esté impidiendo crecer en esa santidad en el Señor. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ahora, esto debe de ser para propiciar que nosotros busquemos más la santidad del Señor. Pero esto a su vez puede de repente traer un sentimiento de decir: no veo lograr. No veo lograr. Pero ahí es donde tengo que recurrir entonces a las promesas del Señor. Tener la esperanza que la Biblia me lo da de que voy a ir creciendo en esa santidad. Si yo empiezo a obedecer a Dios y me empiezo a apartar, voy a caminar en esa santidad. Aunque a veces camine 3 pasos y luego retroceda 1, pero voy a ir creciendo en esa santidad. Hay una parte de la Biblia que a mí me fortalece mucho. Una palabra de Dios que dice que siempre Él estará conmigo. O sea, dice: yo siempre estaré con ustedes. O sea, tengamos la actitud que tengamos. Yo me acuerdo mucho de eso, y cuando estoy así bien preocupada, bien angustiada, lo que sea, me acuerdo, pero tú estás conmigo. Y ya le mostraré que todo, son 218 metros cuadrados lo que sería de reino. Esta angustia. No es cuando dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es eso? No. Y Él estará con nuestras aflicciones, porque si no estará solo, algo y viene pegado a lo que estamos diciendo, porque exactamente dice, es con Josué, que le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. No tengo WhatsApp. Entonces, ¿pero qué le dice? Esfuérzate. Pero yo voy a estar contigo, ¿eh? Mira, yo ando levantado. ¿Por qué? Sabía que se puede esforzar, pero de repente puedes desmayar. Pero el aliento de que el Señor va a estar, como dice Serenidad, que va a estar contigo, te hace recobrar fuerza. Te voy a estar apoyando. Así es. Pero como os he dicho, sé que no es bíblico, ¿no? O sea, de que ayúdate, que te ayude eso. No, como tal, no está escrito ya. No está escrito. Yo creo que de ahí a lo mejor podríamos aplicarlo. Esfuérzate, que yo voy a estar apoyando. Apoyando. Pero fuerza, no te va a quedar sin nada de que sí, no vas a crecer en santidad si no estudias, si no oras, si no, o sea, si no buscas, si no te alejas de lo que te está haciendo daño, de lo que sabes para que le tomes no unas fotos y se lo envíes por WhatsApp. Entonces ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, leamos Primera de Juan capítulo 3 versos 2 y 3. Primera de Juan, casi al final, antes del Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Ajá, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 2, versículos. Capítulo, versículos. Primera de Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Están? ¿Sí? Sí. Bueno. Primera de Juan. Okay. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tener esa esperanza de que un día va a venir el Señor y me va a levantar y voy a ser transformado, y esto corruptible, esta carne que a veces me lleva a pecar, va a ser cambiada, va a ser transformada, ¿verdad? Tener esa esperanza
¿qué dice la palabra de Dios? Me purifica. Si yo avivo esa esperanza, si yo la vivo, me va a ir purificando esa esperanza, porque voy a entender que voy a llegar y que voy a ir creciendo y que me espera esa santidad completa, ¿sí? Y yo voy a ir creciendo en esa esperanza en la medida que la vaya creyendo más, ¿sí? Tengo que ir alimentándome en esa esperanza. Tengo que decir, Señor, yo sé que aunque ahorita estoy fallando, ¿verdad? Pero yo voy a seguir echándole ganas, Señor, porque yo sé que cuando tú vengas por mí, tú me vas a cambiar por completo, ¿sí? Y es que es a lo que se refería Pablo en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo. Termina Pablo diciendo eso. Más gracias doy a Jesucristo. Como Pablo diciendo, yo sé que mi victoria, aunque tengo luchas fuertes con mi carne, aunque a veces caigo, yo sé que mi victoria está asegurada por Cristo. Y yo sé que tengo esa esperanza, ¿verdad? De que voy a ser totalmente cambiado y transformado y voy a vivir la santidad completa. Entonces, avivemos esa esperanza, hermanos. Apartémonos de la inmoralidad, avivemos la esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros y nos cambiará por completo. ¿Sí? Traigo aquí encontré la reflexión de un puritano, John Owen, no sé si lo han oído hablar. Él le pone, antes de pecar deliberadamente ten en cuenta esto. No afrentemos al Espíritu de gracia. Guía tu alma. ¿Qué has hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia y despreciado y pisoteado? Este es mi reconocimiento al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu Santo por su gracia. He corrompido el corazón que para lavarlo Cristo murió. ¿Qué tengo mi comunión con Él como cosa de tan poco valor? ¿Que por rendirme a vil codicia he dejado tan escaso lugar para Él en mi corazón? Obsequia diariamente tu conciencia con este tratado. Es lo que decía un puritano, John Owen, que antes de pecar nosotros meditemos en eso. Que antes de, cuando sientas que la tentación te está llevando, que medites lo que Dios hizo por ti. Lo que Dios dio a su Hijo, la sangre que derramó, el Espíritu de gracia que nos ha sido dado, lo tengo en tan poco valor como para inclinarme hacia el pecado. ¿Sí? Pero tiene que ser una meditación diaria en nosotros. Tenemos que meditar diariamente en eso. Tenemos que meditar diariamente en que nuestra vida sea en santidad, como dice Pablo, ¿verdad? Que diariamente tenemos que presentar nuestros cuerpos ante Dios en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Diariamente tengo que ir ante el Señor y decir, Señor, aquí está. Quiero adorarte no solo con mi boca, no solo con mi corazón, quiero adorarte con mi cuerpo, quiero adorarte con mi mente, con mis ojos, con mis oídos. Que mi mente, que mis ojos no puedan doblarse ante la lujuria, ante la lascivia, ante la codicia. Que mi boca no pueda irrumpir agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Que mis oídos no se presten a cuestiones que dañan, ¿verdad? Entonces, apartarnos de fornicación, hermanos, meditar en la promesa de que el Señor vendrá y nos santificará por completo. Ahora, otro medio de gracia que Dios nos da, y ese es un medio de gracia, es el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Yo tengo que estar estudiando la palabra para ir conociendo más a Cristo, y en la medida que yo vaya conociendo más a Cristo, voy a ir creciendo más en santidad. Segunda de Pedro, capítulo 1. De Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Segunda de Pedro. Antes de leer Juan, ahí casi quedó. Segunda de Pedro, ¿cuál? Segunda de Pedro 1, versos 3 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 10. ¿Ya están? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense, lo tremendo del Señor. ¿Cómo Pedro, no solo Pablo, Pedro también nos está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, otra vez, huir de la corrupción, huir de la concupiscencia, poniendo toda diligencia, y tenemos que añadir a eso. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, tenemos que ir anhelando, ir creciendo. No debo de ser un cristiano que me conforme a una vida light, ¿verdad? Tengo que ir, anhelar, ir creciendo, porque Pedro dice que si yo hago estas cosas y abundo en ellas, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? No caeréis más. ¿Por qué caemos a veces, hermanos? Porque dejamos de hacer esto. Y dejamos de añadir. Y dejamos de empezar a buscar al Señor con un corazón humilde. Y dejamos de ir a la palabra con un corazón humilde. Y empezamos a andar creyendo que somos lo suficientemente fuertes para resistir la tentación y al enemigo, ¿verdad? Y no lo somos bien débiles. Entonces por eso el apóstol Pedro nos dice, hermanos, si ustedes hacen eso, no los va a dejar estar ociosos ni sin fruto. ¿Cuál es la madre de todos los vicios? El ocio. Así es, la ociosidad. Por eso dice Pedro, si ustedes hacen eso, no van a estar ociosos, hermanos. Expuestos. Estamos ocupados. Y nuestra mente está ocupada, que es el principal medio donde Satanás va a venir a estarte mandando dardos. Mira, ese programa está muy bueno, míralo, ahí está, sí está bueno. Entonces tu concupiscencia, ¿verdad? Empieza como que a arder por acá adentro. Dice, bueno, lo veo tantito, a ver qué pasa. Lo veo otros 5 minutos. Lo veo 15, lo veo 20, lo veo 30. Y cuando vi, ya me sumergí. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, crezcan ustedes en esto para que no estén ociosos y el enemigo entonces tome ocasión en sus vidas. ¿Sí? Primera de Pedro, la primera carta antes de segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Ya están, compañeros? Ok. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead
como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿1 al 3? 3, ajá. Sí. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense, hermano, desechando, esto está hablando que nosotros lo tenemos que hacer, desechando pues toda malicia. Nosotros sabemos cuando estamos actuando bajo malicia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. ¿Por qué no he crecido espiritualmente? ¿Por qué no he crecido? Porque no estoy deseando la leche espiritual, no estoy deseando la palabra de Dios, no estoy yendo a la palabra de Dios como un niño anhela el pecho de su madre. A ver, un niño recién nacido, si la mamá no le da de comer, ¿qué hace? Llora hasta ponerse rojo, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Si eso va a depender nuestro crecimiento. Por eso dice Pedro, hermanos, deseen como niños recién nacidos. No dice como niños de 2 o 3 años, dice recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que así crezca en esa salvación. No hay otra forma de crecer, hermanos. No hay otra manera de crecer si yo no me estoy alimentando con un fervor de la palabra de Dios. Pero ojo, no solo dice la leche espiritual, sino dice la leche espiritual ¿qué? No adulterada. La original. Así es, la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, hoy hay mucha leche espiritual adulterada, muchísima. En las iglesias hay mucho. Platicaba yo con un hermano en esta semana, ¿verdad? Y le decía, es que no puedes, vamos a poner un ejemplo, viene predicador sultanido de tal, y vas a verlo, pero sabes que no trae una doctrina sana, pero vas a verlo. Yo no puedo hacer eso. Si sé que trae una doctrina errónea, no puedo acercarme. ¿Por qué? Porque me va a dar leche espiritual adulterada. Verdades con mentiras. Verdades con mentiras. Y el Señor Jesús fue claro en Mateo cuando habla de los últimos tiempos. Dice, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. ¿Cuál es la recomendación del Señor? No vayas. No vayas. Si te dicen allá están, no vayas. El Señor Jesús nos dice, no vayan. ¿Por qué? Pedro nos lo está diciendo aquí, porque es leche espiritual adulterada y te va a causar problemas. Así de sencillo. Como dice el apóstol Pedro, hermanos, ya déjense de llevar por cualquier viento de doctrina. Iban para acá, iban para allá, iban para acá, y no saben ni qué los está llevando. ¿Por qué? Porque se están sometiendo a una leche espiritual adulterada. Entonces yo platicaba con esta hermana y le decía, si tú sabes que allá te están dando leche espiritual adulterada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que es iglesia cristiana. Sí, pues el título lo puedo poner, nada más falta que en un bar pongan iglesia cristiana. Y tú digas, como es que iglesia cristiana, pues me meto al bar, ¿no? Más y todo. Entonces, En una creo que Soledad Doblado, así hay una cantina que se llama. ¿Ah, sí? Imagínate, entonces, mamá, voy a la iglesia, ¿no? Y... Hay una cantina que se llama así, iglesia cristiana, y es una cantina. Bueno, pues para que vean. Entonces, ahí sí podemos ir. Está diciendo que te alejes. Pero debo de desear la leche espiritual no adulterada. Debo de desear que alguien me dé la leche espiritual bien, porque ella es la que me va a nutrir para salvación. Si yo me nutro de leche espiritual adulterada, ¿qué va a pasar? Denle a un niño una leche mala, Se va a enfermar y va a morir. no va a crecer un niño sano, no se va a desarrollar y hasta va a morir. Entonces, hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y dice, fíjense lo último que dice en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
A ver, ¿gustado qué? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿De qué está hablando? Pedro está diciendo, hermanos, si ustedes realmente han gustado la salvación de Dios, ustedes tienen que desear, como niños recién nacidos, esa leche. Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Dónde está Timoteo? Segunda de Timoteo. ¿Segunda? Sí, Segunda de Timoteo, está antes, no, después de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. 3, del 15 al 17. Ok, ¿ya lo encontraron? Ya, ¿3 qué? 3, del 15 al 17. Gracias. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero dice para redarguir, para conseguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Fíjense lo que está diciendo Pablo, coincide con con Pedro. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y nos habla de lo que le puede hacer la escritura de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo voy a crecer, hermanos, espiritualmente? Ahí está, Pedro me lo está diciendo, Pablo me lo está diciendo, y el Señor Jesús también nos lo dice. Vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. San Juan capítulo 5, versos 39 y 40. 39 y 40, ¿ya están? ¿Ya? Sí. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense lo que dice el Señor Jesús: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí le estaba hablando a los líderes religiosos de su tiempo. A ellos mismos les dice: escudriñen. Más nosotros, ¿no? Tenemos que escudriñar. Tenemos que escudriñar la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, y voy a ir creciendo en base a eso. El Salmo 119, vamos al Salmo 119, versículo 11. El Salmo es mío también, ¿verdad? No, es antiguo, está a la mitad más o menos. 119, ese de tarea se lo aprenden de memoria. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Versículo 11. ¿Ya lo encontraron? Está cortito, dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Está? Lo que dice el salmista, fíjense: en mi corazón he guardado tus dichos. Ese dichos también se puede traducir tus mandamientos, tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Sí? Una de las cosas que nos va a hacer crecer en santidad y mantener firmes es escudriñar la palabra de Dios, es guardarla en nuestro corazón, es memorizar textos. Tenemos que memorizarla. Una de las formas en la que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros es a través de la palabra que nosotros nos alimentemos, hermano.
Yo recuerdo muy bien, y se los he contado, cuando salí de una doctrina errónea, que yo iba por el bulevar, ¿verdad? Y yo iba pensando en esa doctrina, y de repente el Espíritu Santo trajo ese texto: el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo me quedé, que sí es cierto. Entonces todo lo que me habían dicho, ¿pero cómo? ¿Soy una nueva criatura? Entonces todo eso de maldiciones generacionales y todo eso, ¿dónde queda? Dios me dice que fui hecho nueva criatura y que todo fue hecho nuevo. Ya mi pasado ya no queda. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Pum! Y empezaron a venirse los textos. ¿Pero qué pasará si yo no hubiera estudiado la Biblia? Te quedas con lo que Me quedo con lo que me enseñaron. Y lo creo y lo acepto. Y voy a andar divagando hasta que Dios traiga una corrección, ¿verdad? Por eso Pablo dice: déjense de llevar de cualquier viento de doctrina, métanse a la palabra, escudriñen la palabra, hermanos, por ustedes mismos, ¿sí? Y vean que la verdad está ahí. El Salmo capítulo 1, el primer Salmo, Salmo 1, versículos 2 y 3. Salmo 1, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. ¿Ya saben? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta otra cosa. Ahí está, hermanos. ¿Por qué no ha crecido en santidad? ¿Por qué? Porque no estamos meditando en la palabra de Dios día y ¿qué? Noche. Día y noche. Dice: si tú lo haces, entonces serás plantado como árbol junto a corrientes de agua. Cuando un árbol está junto a una corriente de agua, es un árbol frondoso, es un árbol verde, es un árbol grande, es un árbol que da buenos frutos, buena sombra. ¿Se tiene que esforzar ese árbol en hacerlo? Está nutriéndose de esa agua. está plantado por corrientes de agua. Y eso es la palabra de Dios. Son corrientes de agua para nosotros. Es corriente de agua que satisface nuestra sed. Es corriente de agua que nutre nuestro espíritu. Es corriente de agua que nos limpia de todo lo que nos vamos ensuciando en el mundo, porque nos va mostrando cómo somos. Como dice Santiago, yo tengo que verme en el espejo de la palabra de Dios y ver cómo soy. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo soy? Entonces eso me va limpiando. Cuando yo me pongo en un espejo, ay, traigo tierra acá, ay, ni la había visto, ¿verdad? O ay, ya me salió un punto negro aquí, me lo exprimo, ¿no? O ya, no sé, se me corrió el rímel. Bueno, yo no uso rímel, pero claro, ¿verdad? Entonces las mujeres se lo limpian viéndose al espejo, pero si no hubiera espejo, ¿cómo lo hacen? No se dan cuenta. ¿Te das cuenta? Pues eso es la palabra de Dios para nosotros. Es el espejo que nos hace ver cómo estamos. Y tengo que ir a ella para que Dios me hable. Dios no me va a hablar así, hermano, de repente. Hermano Julio, hijo, estás mal en esto, si no estudias la palabra de Dios. Dios va a utilizar su palabra y a través de ella te va a hablar. Puede ser, sí, con voz audible, puede ser una voz interna, puede ser a través de leer la palabra, pero tenemos que estar escudriñando la palabra para que Dios traiga eso a nuestra vida. Dios no va a obrar así nada más. Tiene que venir la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Por eso, vez tras vez, nosotros encontramos, medita en la palabra. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Está ligadísimo con este salmo. Sí, le dijo: no se parte de ti este libro. No se parte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso le dijo Dios a Josué directamente. ¿Qué dice aquí el salmista? Medita en la ley de Jehová día y de noche, para que entonces todo te vaya bien en tu vida espiritual. Todo te vaya bien en tu vida espiritual. Vendrán ciclones, vendrán problemas bien fuertes, pero si tú estás junto a la corriente de agua, tus raíces van a estar bien profundas.
entonces no te va a mover la tormenta. Como yo le decía hoy a la jovencita que les decía hace rato que está pasando situaciones bien tremendas, bien difíciles, decía, hermana, es que no eres la única que estás pasando esto. Hay muchos hermanos que están pasando cuestiones peores. Watchman Nee, un eminente escritor cristiano, ¿verdad? Se pasó todos sus 17 años en la cárcel y ahí murió. Nunca salió de la cárcel. En la cárcel china lo encerraron por predicar el evangelio. Él era chino, ¿verdad? A los 17 años se convierte, pero se convirtió de esos que a veces le digo, Señor, ay, me falta. Pero, ¿verdad? Sí, radicales, que se metió profundo a la palabra, empezó a predicar y a pesar de que el Estado le dijo no, él siguió predicando, lo encerraron en la cárcel y en la cárcel, él no se amedrentaba, él seguía escribiendo y seguía metiéndose con el Señor y en oración escribió sus mejores libros, los escribió en la cárcel. Como John Bunyan, el libro del progreso del peregrino, que es un bestseller casi en el cristianismo, ¿no? Lo escribió en la cárcel, cuando fue encerrado en la cárcel. ¿Por qué? Porque para ellos eso era una barrera física, pero su espíritu estaba totalmente libre. Pues para ellos la barrera física no importaba. Ellos tenían una libertad más profunda, más grande. Entonces es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si tú te alimentas de mi palabra, tú vas a gozar de esa libertad de Cristo. Tú vas a gozar de esa paz, de ese gozo, de ese fruto. ¿De qué fruto estará hablando aquí? Del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto, en la medida que nosotros vayamos meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir creciendo espiritualmente. Amén. Ese es uno de los medios, la palabra de Dios. El otro medio que Dios pone para nuestro crecimiento en santidad es la oración. Nosotros tenemos que darle tiempo a la oración, hermanos. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41. 26, 41. 26, 4. ¿Ya están? Sí. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que dijo el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. El mismo Señor Jesucristo nos está recomendando que velemos y que oremos. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo en su vida terrenal le dio prioridad a la oración. Vemos que Él se levantaba a veces temprano y a veces en las noches se apartaba para estar orando. ¿Sí? Según Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿5? 17. Primera de... ¿Está larguísimo? Primera de Tesalonicenses 5. 17. Ya está diciendo. Orar sin cesar. Está recomendando el apóstol Pablo, ¿no? Hermanos, oren sin cesar. Que vuestra vida sea una vida de oración. Que vuestra vida sea una vida de comunión con Dios. Que vuestra vida sea una vida de continuo estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a descuidar mi trabajo por eso? No, pero quiere decir que mientras voy en mi trabajo, voy meditando en el Señor, voy platicando con el Señor. Que mientras yo estoy a solas, voy hablando con Él. Que aún cuando estoy hablando con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con mis clientes, con lo que sea, mis pacientes, estoy consciente de que el Señor está conmigo. Eso es a lo que se refiere Pablo. Orad sin cesar. Que vuestra vida esté en una comunión total con el Señor cada segundo. Que siempre lo tomemos en cuenta, ¿no? En nuestras decisiones, en nuestros pasos, vamos a dar. Así es. Que le consultemos también. Estar como si estuviera presente. Bueno, que sí lo está, más bien como si lo viéramos. Así es. Muy bien.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Peter. Primera de Peter. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro, 4, 7. 4, 7. ¿Ya están, compañeros? Sí. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. También el apóstol Pedro nos recomienda a velar en oración. Efesios 6, 18. ¿Efesios qué? Capítulo 6, verso 18. ¿Efesios cuánto? 6, 18. Efesios 6, 18. 18. ¿Ya lo encontraron? Bien. ¿Ya? Sale, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está como nos recomienda el apóstol Pedro, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Sí? O sea, mi oración, toda mi oración debe de ser una oración perseverante. Perseverante, debo de perseverar. Como el que va corriendo un maratón, tengo que perseverar en eso. No solo debo de orar por mí, no solo debo de suplicar por mí, debo de suplicar también por... ¿Qué dice ahí? ¿Por quién? Por todos los santos. Por todos los santos, ¿verdad? Por todos. Así, yo debo estar suplicando por Mari, por Julio, por Francisco, por Román, por Víctor, por Ere, por Erika, por Irma, por Virginia, ¿verdad? Por cada uno de ellos debo estar orando y suplicando al Señor para que crezcan. Si ustedes leen las oraciones de Pablo en Efesios capítulo 1, en Colosenses, en Tesalonicenses, verán cómo Pablo oraba para que los cristianos crecieran en el conocimiento del Señor, crecieran en su vida de comunión, de devoción, crecieran en el amor de Cristo. Pablo dice, para que conozcáis, dice, oro y doblo mis rodillas todos los días para que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la súplica de Pablo en Efesios. En Colosenses pide otra cosa, pero también pide por los santos, para todo para su edificación y crecimiento espiritual. ¿Sí? Yo debo de orar y suplicar por cada hermano, aún por el que se desvía, hermanos. Tengo que orar y suplicar por él. Con más razón, por eso. ¿Sí? Orar, Señor, ten misericordia. Tengo que orar porque si algún hermano cayó, orar para que el Señor lo levante, ¿verdad? Para que el Señor lo redarguya y lo levante. Si alguien se extravió, pues como digo, ¿qué dice el Señor? Deja las 99, va a buscar la que se perdió. Y yo no quiero hacer eso, entonces tengo que hacer eso. Si un hermano se extravió, tengo que orar por él, tengo que hablarle, tengo que decirle, oye hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué te has extraviado? Esa es muestra de mi amor. Y si me rechaza, pues ¿qué? Le seguiré, porque es muestra de mi amor hacia él. Dice, ¿verdad? No lo traigo aquí, pero se me vino ahorita a la mente Judas, creo que es Judas o Santiago, que dice, quien haga volver a una persona de su pecado, cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Entonces imagínense, pero no es que tú a través de hacer volver a alguien cubras multitud de pecados aquí, no, está hablando que vas a ayudar a la persona para que todas esas faltas que él hizo, yo se las cubra. Entonces yo tengo que ver eso. Yo tengo que orar por cada uno de los hermanos, por cada uno de los que estamos aquí tenemos que orar. Todos somos débiles, todos somos propensos a caer. Ni el que enseña, ni los que están al lado, ni nadie es más fuerte que otro. Todos estamos propensos a la caída. Entonces yo tengo que orar. Decía Charles Spurgeon, lo mejor que puedes hacer por mí es orar. El mejor regalo que me puedes dar es orar por mí todos los días. Entonces esa es una que tenemos que entender. Amén.
Entonces la palabra de Dios y la oración, hermanos, son fundamentales en nuestro crecimiento espiritual. Tengo que apartarme de la inmoralidad, tengo que ocuparme en las cosas de Dios, tengo que ocuparme en la palabra, tengo que ocuparme en la oración, ¿verdad? No desmayar, hermanos. Tengo que poner empeño en las cosas de Dios. Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Versículo 10. ¿Ya están? Sí, 119, 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué me habla de eso, hermanos? De un empeño del salmista. Señor, te he buscado con todo mi corazón, he puesto todo mi ser para buscarte. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Debo de buscar al Señor a través de su palabra, debo de buscarlo a través de la oración, debo de poner empeño en las cosas de Dios, ¿verdad? Debo dedicar tiempo para la adoración a Dios también. Efesios capítulo 5, versos 18, 19 y 20. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. ¿Efesios cuál? Capítulo 5, versos... No, capítulo 5. 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. ¿Ya están? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Para qué? Pablo lo está diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu? Cantando salmos, himnos, cánticos espirituales y manteniendo una canción en mi corazón hacia Dios. Es como voy creciendo en el Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir dando gracias por todo, hermano? Dando gracias por si nos fue bien, si no nos fue bien, dando gracias por si el día está nublado o hace mucho calor o hace frío, dando gracias a Dios porque podemos respirar, dando gracias a Dios porque tenemos alimento en nuestra mesa o no lo tengamos. Gracias, Señor, porque tú sabes por qué no lo tengo, te alabo de todas maneras, ¿verdad? Dando gracias por todo. Es como yo voy siendo más lleno del Espíritu, ¿sí? Porque voy a empezar a proclamar más al Señor en ese salmo. El Señor se goza, dice la palabra de Dios, en la alabanza de su pueblo, ¿sí? No os embriaguéis con vino. Eso es literal. Eso es literal. No os embriaguéis con vino. Así es. Pero en ningún lado dice no tomes vino. No os embriaguéis. La Biblia lo que prohíbe es embriagarse. Embriagarte con vino. Embriagarse. Dice, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque nos metemos en problemas, porque le hacemos daño al cuerpo. Y porque además cuando estás borracho ya... Pero yo en ese negocio que traigo he visto. Pasó hace como 3, 4 años aquí en el carnaval. Salió en el periódico. De dos amigos. Eran mejores amigos. Estaban tomando ahí en el carnaval. Discutieron y se agarraron. Y uno de ellos mató al otro. Y cuando él vio lo que hizo, no salió corriendo, se quedó ahí llorando de lo que había hecho.
Y la policía ahí lo agarró y se lo llevaron y lo apresaron y todo. ¿Pero qué pasó? El alcohol, la embrutección. Se me paro en un lugar que se llama Cibao. Ajá. Ahí en las noches, lo que son viernes y sábado, quedar toda la gente borracha, y sale en condiciones deplorables. Donde no, tengo que trabajar ahí. Chivago. Cibao, es un salón de baile, Tocan músicas, cumbia, salsa, y tocan en vivo. Es el Spring, ¿no? Spring. Donde está un Oxxo, ¿no? Adelante. Si has ido ahí, no te hagas. Los tiempos anteriores. No, digo, no fui ahí, pero sí pasaba por ahí. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice, no se embriaguen con vino. Que lejos de fomentarles hacia la santidad, los va a hacer otros años. ¿Verdad que si hay una embriaguez del espíritu? ¿En qué se? O sea, que te embriagas. ¿Es verdad eso? ¿O no? ¿La verdad? La verdad. No, ¿La sí, verdad? verdad. Ok. La verdad, escrituralmente no hay algo así, como la embriaguez del espíritu. Dice embriágate con el espíritu o algo así. No, aquí es el que vimos y en el que ellos se basan. Dice, no os embriaguéis con vinos en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. La otra referencia, los que utilizan la cuestión de la embriaguez del espíritu, es cuando Pentecostés. Porque decían que los que estaban ahí, como si fueran borrachos, como si estuvieran borrachos. Pero hay realmente una cuestión de irse a los términos griegos y todo. Uno puede ver que estaban hablando por la cuestión de la forma en la que estaban hablando, con tanto denuedo, con tanta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban así como que borrachos totalmente? Porque la gente entendía lo que estaban diciendo. O sea, por el júbilo que tenían. Ajá, por la emoción. Sí, los veían tan alegres. No es que literalmente te emborracha. O sea, te causa el efecto que te causa el alcohol. Sino vas en el júbilo, la emoción, la aceptación. Como la primera etapa del alcohol, cuando tomas alcohol, hay esa etapa de... Te desinhibe. Exacto, o sea, ellos, y les digo, ¿por qué? Porque dice que la gente que venía de otros lugares, de Persia, de Arabia, de otros lugares, los oían hablar en su idioma las maravillas de Dios. O sea, estaban dando un mensaje correcto de la palabra de Dios, pero en cada idioma. Eso es lo que sucedió realmente ahí en Pentecostés, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a Corintios, cuando habla acerca de los dones, nosotros debemos de entender que la Biblia no se va a contradecir. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintios sobre los dones, Pablo no reprende a la iglesia de Corintios por los dones, reprende por el exceso que estaba viendo en los dones. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Estaba viendo un exceso con el don de lenguas. ¿Sí? O más bien no era un exceso, más bien era que ya se estaban contagiando nada más, ¿no? Sí, todo el mundo se ponía a hablar en lenguas y todo, y Pablo les dice, no es así en las cosas de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y Pablo ordena eso. Alguien me decía, es que Edgar no lo puedes controlar. Pues perdóname, si no lo puedo controlar, entonces ¿por qué Pablo manda decir eso? Que Pablo dice, el que tenga el don de lenguas, si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. Si yo no lo puedo controlar, entonces ¿por qué Pablo dice calle y hable para sí mismo? Si Pablo era alguien que, dice Pablo, yo hablo lenguas más que todos. Pablo tendría que haber sido, si entendemos que fue inspirado por el Espíritu, el mismo Espíritu le debe haber dicho, Pablo, eso no es cierto, tú no me puedes controlar, tú no puedes controlar ese don. Entonces sí lo podemos controlar, la Biblia dice que sí, y Pablo da el orden, dice, si no hay intérprete, calle y hable para sí. Pablo dijo, porque no puede ser que toda la iglesia esté hablando en lenguas, porque no se entiende nada de lo que están diciendo. Pablo transmitió ese orden. Entonces, y por eso Pablo dice, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y si alguien quiere hablar en lenguas,
Si hay intérprete, que hable, y si no, que calle. Eso es lo que manda Pablo en la Escritura. Entonces Pablo compone ese desorden. Entonces nosotros, por eso es lo que digo, el ir a la palabra, entender la palabra, vamos a ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo, y tenemos que hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el exceso de Corinto, Pablo no prohíbe hablar en lengua, lo que prohíbe es el exceso. Como hoy en día lo vemos en muchas iglesias, que dicen, a ver, todos hablan en lenguas. Estoy yendo contra lo que dice la Escritura. La Escritura me dice, no, todos deben de hablar en lengua. Solo hable 1, 2 o 3, pero que haya intérprete. Si no hay intérprete, calle y hable para sí. Y en orden, ¿no? Porque también se vuelve un... Por eso lo que dice, no puede estar todos hablando. Si no hay un intérprete, no autorizo en la iglesia hablar en lengua. Si no hay intérprete. Entonces, y hoy en día es lo que vemos, una contradicción a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ver lo que dice la palabra de Dios y me tengo que formar a eso. Por lo tanto, la borrachera espiritual sería un desorden. Y volvemos al punto, Pablo dice, Dios es un Dios de orden. Si hay un desorden, no es Dios. Dios siempre hace las cosas en orden, nunca en desorden. No vas a ver en ningún escrito en la palabra de Dios donde Dios haya provocado un desorden dentro de la iglesia. Jamás. Entonces, pero el no conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Ok? Si hay alguna duda, con toda confianza. ¿Hay alguna duda? Entonces, eso es lo que nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Otro de los fundamentos que tengo que poner es que debo buscar la comunión entre hermanos en Cristo. Eso me va a ayudar a crecer. La comunión entre hermanos en Cristo. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos Capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. ¿Ya? Si lo tienen, pueden leerlo. Ok, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Para qué nos congregamos, hermano? Para escuchar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, pero también para estimularnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Tengo que estimularme, o sea, vamos a hacer, ¿verdad? Como les he ido diciendo, tenemos que buscar la forma de estimularnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. La palabra exhortación es animándonos realmente. Hermano, échale ganas, vamos, ¿verdad? No dejes de ti. Sí. no te vamos a cobrar el dedo. No te vamos a cobrar. Y dice, y tanto más. Fíjense cómo dice, ¿cuándo nos obliga la palabra de Dios a reunirnos? Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ya final. La venida del Señor Jesucristo. Cuando veamos cada vez más cerca la venida del Señor Jesucristo, más debo de motivarme a estar reunido con los hermanos. ¿Por qué? Porque la situación se va a poner más difícil.
porque la maldad, Jesucristo dijo, va a abundar cada vez más. Conforme se acerque la venida del Señor, la maldad va a ir creciendo más y más y más en la tierra. Jesucristo dijo, y a causa de la maldad, cuando estaba hablando de los últimos tiempos, y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús inclusive da un reto y dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Para que entendamos, hermanos, la magnitud de la maldad que se va a desatar en los últimos tiempos. Jesús dijo, y el engaño va a ser tan fuerte en los últimos tiempos que si fuere posible, aún engañaría a los escogidos. Claro que dice si fuera, ¿verdad? Cuestión que está diciendo, no hay posibilidad. Pero si fuere posible, lo que está dándonos a entender es la magnitud tan grande del engaño que va a haber con la gente del mundo, hermano. La convicción que todo el mundo va a tener, del poder de convicción que va a tener esa persona o las personas que en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, vamos a pasar por situaciones, hermano. Oremos, es lo que tenemos que buscar. Oremos fuerte al Señor, porque van a venir tiempos muy, muy difíciles y los estamos viendo ya. Ahorita con el movimiento, se me fue el nombre, movimiento gay, pero tiene su nombre. Lésbico gay, ¿verdad? Está ahorita que en las escuelas ya se les dé educación desde kinder a los niños acerca de la homosexualidad. Ya les ponen en los libros de texto que si tu niñita te enamoras de tu mejor amiga y se besan, no hay ningún problema. Desde esa edad los están contaminando. ¿Y todo por qué? Por la presión. Y tú como padre no te vas a poder oponer a que le den esa educación, porque si no, puedes ir hasta la cárcel. Está tremendo lo que se está dando. En Estados Unidos, y en Estados Unidos metieron un papá, lo lograron sacar porque evocaron a un artículo de la Constitución. Pero ya estaba el papá en la cárcel por decir, yo me opongo a que mi hijo reciba ese tipo de educación. En Suecia metieron a un pastor a la cárcel por oponerse a ese detalle. ¿Cuál fue? ¿En qué otro país? Hay como 3 o 4 países donde ya han metido a la gente a la cárcel por oponerse a que sus hijos reciban ese tipo de educación. Y todo está viniéndose esa presión hacia América. Y lo están logrando. Ahorita en Chile van a repartir cuentos de eso. No me acuerdo el nombre del personaje, pero pónganle así, Pepito con sus 2 papás. Y eso va a ser, lo van a repartir en las escuelas. Con sus 2 papás. Con sus 2 papás. O con sus 2 mamás, ¿verdad? Pero ellos decían con sus 2 papás. Entonces ya en todo eso están bombardeando y lo van a meter en las escuelas. Y lo van a permitir. Entonces vienen cuestiones, hermanos, que necesitamos estar fortalecidos en el Señor, porque si no, nos va a llevar el hermano, ¿verdad? Nos lleva la corriente. Nos va a llevar la corriente. Y eso sí quiero hacer una aclaración, también otra aclaración muy fuerte. Por ahí hay movimientos que dicen, viene un gran avivamiento a la tierra. No es cierto, señores. La Biblia no dice eso. La Biblia no hay un versículo que apoye eso. La Biblia lo que sí dice es que viene una gran apostasía a nivel mundial. Viene una falsa religión que engañará a muchos. Creyendo que van sirviendo al Señor, van a irse terminando sirviendo al anticristo. Porque esa es la realidad. La Biblia dice que no viene un gran avivamiento. No hay tal versículo en la Escritura que diga que viene un gran avivamiento. Cuando yo confronto a ese tipo de personas, digo, dime en qué parte de la Escritura viene que viene un gran avivamiento a nivel mundial en los últimos tiempos. Yo encuentro en la Escritura lo que Jesús dijo: vendrán tiempos peligrosos y difíciles que si no fueren acortados, aún los escogidos podrían caer. Imagínense, Dios va a tener que acortar esos tiempos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que van a ser tiempos difíciles, va a haber tribulación cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Eso es lo que me dice la Escritura. Lo que me dice la Escritura de las 2 iglesias de los últimos tiempos, Filadelfia y la Odisea. ¿Cómo es la Odisea? Una iglesia llena de poder, llena de unción, ¿cómo es? Una iglesia tibia, que dice lo que estamos oyendo hoy: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y como le dice el Señor, pero tú eres una pobre, desventurada, miserable, ciega.
El Señor la reprende duramente. Dice, aquí yo estoy a la puerta. Iglesia, me tienen afuera. Yo estoy acá afuera y estoy tocando y no me pelan. ¿Verdad? Así le dice a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque tienen una autocomplacencia en ellos mismos. ¿Verdad? ¿Y cómo la iglesia de la Odisea? De Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, que es la otra, ¿cómo está? Fiel, ¿no? Fiel. Pero ¿qué dice? Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Son pocos. Entonces, hermanos, las dos finales iglesias que me muestra el Apocalipsis no me muestra ninguna iglesia que conquista el mundo. Me muestra una iglesia que tiene pocos, pero que han permanecido fieles al Señor. Y me muestra una iglesia que tiene muchos, pero que es una iglesia apóstata. Y después de la iglesia apóstata, Juan hoy en el Apocalipsis que dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir después de estas. ¿Después de qué? De la última iglesia. ¿Y qué se desata después del versículo 4? La gran tribulación. Por lo tanto, hermanos, podemos estar viviendo dentro de la época donde se está manifestando la iglesia apóstata. La iglesia que dice ser cristiana, pero no es cristiana. Porque no es... su éxito con el número de personas que tienen. Exacto. Por el número de personas, por la doctrina que manejan, porque manejan la doctrina de la prosperidad. Ahí está, la iglesia de la Odisea es la que primero lanzó la doctrina de la prosperidad. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Ahí encuentran el evangelio de la prosperidad, pero en una iglesia apóstata, no en una iglesia ferviente al Señor. Vean, las únicas dos iglesias en Apocalipsis que no son reprendidas es Esmirna, la iglesia perseguida, y Filadelfia, la iglesia que tiene poca fuerza. Son las únicas dos. Éfeso, Tiatira, Sardis, la Odisea son reprendidas por el Señor. Las únicas dos que no reciben represión es Esmirna y Filadelfia. Hermanos, eso es cuando analizamos la palabra de Dios y vemos que los últimos tiempos no serán fáciles. Por eso necesitamos, hermanos, congregarnos. Por eso necesitamos estar fieles en la meditación de la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar fieles en la oración, porque son las herramientas que Dios utilizará para que nosotros vayamos creciendo en santidad y el enemigo no venga a nos unir. ¿Verdad? La comunión entre hermanos es vital. Les voy a leer el Salmo 133, lo voy a leer, pero anótenlo ahí. Salmo 133, versículo 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros nos congregamos, hermanos, cuando nosotros convivimos juntos en armonía, Dios envía bendición a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Amén? La comunión entre hermanos nos va a hacer crecer porque allí aplicamos también los frutos, hermanos. La comunión entre hermanos nos va a hacer crecer porque allí aplicamos los frutos. ¿Por qué? La paciencia, la tolerancia, el amor. Sí. Tienen paciencia. Para que me toleren, necesitan paciencia, hermanos, Sí. No, yo para tolerar necesito paciencia. ¿Por qué? Somos culturas diferentes. Somos culturas diferentes, formas de pensar diferentes. A ver, alguien que diga, hermano, pero ¿por qué tomas el café con crema? A mí no me gusta el café con crema, pero a mí sí. Pero a mí no. Y a veces por cuestiones de esas hay disensiones, hay pleitos. Y es lo que dice Pablo, en armonía. Yo debo de tolerar. A mi hermano bueno le gusta el café frío, a mí no me gusta, pero a él le gusta frío, pues que le guste frío, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando nosotros nos juntamos y convivimos, vamos a crecer en los frutos del Espíritu, vamos a aplicar los frutos, hermano, vamos a aplicar el dominio propio. A ver si es cierto. ¿Verdad? A través de esa comunión, yo voy a crecer en santidad. Porque a veces
Y no me van a dejar mentir. A veces, tengo que guardarme de no decir esas palabras. A veces, no. Yo cuando andaba medio mal, así en tiempos atrás, y me juntaba con los hermanos, estaba así que, ay, no se me vaya a salir alguna palabra. Ya estás con el ese, ¿va? Pero ¿qué te está pasando? Hay un cierto temor que están viniendo. Eso sucede cuando nos juntamos, hermanos. Hay una motivación uno al otro, directa o indirecta, pero hay motivación hacia vivir la vida en santidad. Amén. Es lo que Pablo nos dice en Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:11. De Tesalonicenses 5:11. Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Ya están? Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Esta es una recomendación de Pablo. Anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, hermanos. Animarnos y edificarnos unos a otros. Créanme, hermanos, que yo voy a recibir edificación de ustedes. Y ustedes van a recibir edificación mía. Aún el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Romanos en el capítulo 1, dice, voy para transmitirles, ¿verdad?, doctrina y todo, pero también para recibir de ustedes, para ser mutuamente edificados. Pablo, con todo lo que traía, la eminencia y todo, tenía la humildad de decir, yo puedo ser edificado por ustedes también. Entonces tenemos que tener eso, la humildad, ¿verdad?, de ser edificados por otros. Amén. Les voy a poner un suceso que dicen que ocurrió, ¿verdad? Y fue un hecho de la vida real, donde se reunieron varios pastores a un retiro y se metieron, ¿verdad?, se encerraron en una habitación de hotel y se metieron ahí en el retiro, estaban orando. Dicen que de repente tocaron a la puerta y habían puesto el no molestar, ¿no? Pero alguien tocó a la puerta. Y, ay, ¿quién? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tocan si está el no molestar? Y abren. Y era una hermanita. Ay, hermanito, como sé que ustedes están, les traje una agüita y todo. Hermana, ¿qué no vio el letrero de no molestar? O sea, ay, denos el agua. Ya, gracias a Dios, hermano. Dice que el hermano que cuando cerró la puerta, el espíritu lo redargulló inmediatamente. Y que le dijo, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que sirve. Y ella los sirvió a ustedes. Dice que él en ese momento se arrepintió. Y así es cierto, Señor, nos acabas de dar una lección grande. A veces, hermanos, no es que nos edifiquemos en doctrina, a veces en ejemplo, a veces en humildad, a veces en amor. Eso también trae edificación a nuestras vidas, ¿no? Apunten por ahí, por favor, ya se nos hizo tardecito. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Eso leanlo en su casa, que apoyan lo que les estoy diciendo ahorita. 6, 1 y 2. Y Efesios 4, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, hermanos, y todavía nos faltan ver otros, pero ya no los vamos a verlo en la próxima clase. Efesios capítulo 6, 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Perdón, no. Gálatas 6, 1 y 2 y Efesios 4, 1 y 2. Perdón, discúlpeme. Estaba yo ya desvariando. Tengan tolerancia, bro. Entonces, van a ver ahí que son otros versículos que apoyan eso, la comunión entre nosotros, el animarnos unos a otros, el edificarnos unos a otros, ¿sí? Amén. Ya lo vamos a dejar, seguimos con las otras herramientas la próxima clase, la unidad y ejecución de los ministerios también, es otra herramienta que la vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a parar aquí porque si no, nos vamos a ir a las 12.